Debo reconocer que la carta a los Filipenses es una carta, para ilustrarlo, para decirlo de una manera más clara, es una de mis preferidas, por así decirlo. Es una carta que describe el sufrimiento y el gozo al mismo tiempo. Es una carta que nos presenta a Cristo a niveles muy supremos. Y es una carta que Dios usó hace muchos años para ministrar mi corazón en días muy duros. Y es por esa razón y porque creo que hay una necesidad en nuestra iglesia de meditar en las verdades de Pablo a los Filipenses, que hemos traído, o en lo personal he traído algunos sermones de esta carta, como lo voy a hacer, como lo hice el domingo pasado, como lo haré hoy y como lo haré el próximo domingo. Y quisiera pedirles que me acompañaran a Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 14, vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 14. Dice la palabra de Dios. Pablo está escribiendo desde una prisión en Roma. Pablo se encuentra en circunstancias bastante fuertes por causa del Evangelio. Y miren lo que él escribe a nuestros hermanos en Filipos, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3, nada, y nada allí es nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno, no a quienes tú quieras, a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Leyeron eso? Sino cada cual también por lo de los otros. Lo voy a volver a leer. Verso 4 de Filipenses 2. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, no lo despojaron, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, de nuevo no lo humillaron, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Verso 12. Por tanto, amados míos, este es el texto de hoy, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Existen dos grupos que se han levantado a lo largo de la historia de la iglesia que le han hecho mucho daño al cristianismo. Uno de ellos son conocidos como los quietistas. Y voy a dar estos conceptos de una manera muy clara y sencilla. Los quietistas son aquellos que hacen a un lado la responsabilidad que tiene el hombre para con Dios y hacen énfasis únicamente en el poder de Dios o en la soberanía de Dios. Los quietistas dicen, Dios hace todo, yo no hago nada. ¿Ustedes han escuchado esas expresiones? Bueno, Dios lo controla todo, no le hagamos nada. Bueno, el Señor está en control, tranquilo, quédate quieto. Ahí tenemos a los quietistas, quienes le han hecho mucho daño al cristianismo. Pero también tenemos a los pietistas, quienes atribuyen
únicamente la responsabilidad del hombre. Este es el otro extremo. De tal manera que le dan un poder al hombre que no tiene. Y los pietistas tienden a atribuirle al hombre el poder de salvarse a sí mismo, el poder de buscar a Dios y un poder sobre su crecimiento en santidad, y hacen a Dios a un lado. Tú puedes, tú puedes, tú puedes y tú puedes. Pero el pasaje que estudiaremos hoy nos muestra ambas verdades de manera extraordinaria. ¿Qué verdades? Tanto la responsabilidad del hombre para con Dios en el proceso de santificación, como la soberanía y el poder de Dios en la santificación. Y esto lo hace nuestro Dios en su palabra para guardarnos de caer en estos extremos antibíblicos. Volvamos a leer nuestros textos de esta mañana, Filipenses 2, versos 12 y 13 únicamente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi ausencia, en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta exhortación que Pablo hace aquí a los filipenses está íntimamente relacionado con aquello que Pablo viene hablando anteriormente. Esto no está desligado de lo que Pablo viene hablando. Recuerden que los capítulos, versículos y títulos en negrilla que tenemos en nuestras Biblias no son inspirados. Son para darnos una referencia. Y muchas veces no son acertados esos títulos. La palabra de Dios fue dada para leerse como un todo, no por secciones. Y esta no es la excepción. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que Pablo viene hablando anteriormente que se conecta con Filipenses 2:12? Porque él comienza el verso 12 con por tanto. O sea, que esto nos muestra una conexión con lo anterior. Con lo anterior a lo que Pablo viene hablando en el capítulo 1 y con lo anterior que Pablo ha hablado en el capítulo 2. Leamos Filipenses 1:27. Filipenses 1:27, declara el apóstol: solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo les dice, es necesario que ustedes se comporten como es digno del evangelio. El ser cristiano no solamente significa el decir yo soy cristiano. Hay un estilo de vida que debe modelar aquel que se hace llamar cristiano. Y yo debo evaluarme a la luz de esa realidad y ver si yo estoy viviendo a la luz de ese estilo de vida al cual yo fui llamado a vivir por Dios. Pero luego de esta expresión en Filipenses 1:27, luego de esto, Pablo pasa a mostrarles la realidad sobre la humillación de Jesucristo. Filipenses 2, versículo 1 al 8. Por tanto, si alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como que superiores al mismo. Y dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Pablo ahora les presenta a los filipenses la humillación de Cristo. Y les dice en el 5, haya pues en ustedes este sentir. ¿Cuál sentir, Pablo? El que hubo también en Cristo Jesús y que hizo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Pablo les muestra a los filipenses la humillación de Cristo? Lo hace para mostrarles cómo podían vivir ellos de una manera digna según el llamado que se les había hecho en la salvación, viendo a Cristo como ejemplo. Filipenses, ustedes deben vivir de una manera digna del evangelio.
y deben ver a Cristo como su ejemplo. Por lo tanto, lo que ustedes deben aprender aquí es un ejemplo de humillación, para que ustedes puedan llegar a la obediencia. Porque Pablo conecta la humillación de Cristo con la obediencia de Cristo a Dios. Dice, Él se humilló a sí mismo, haciéndose luego, dice, obediente hasta la muerte. Ustedes necesitan vivir de una manera digna del Evangelio, Filipenses, pero para ello primero deben ver a Cristo como su ejemplo y humillarse como Cristo. Luego Pablo les presenta la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Filipenses 2, 9 al 13. Por lo cual Dios también le exaltó. Ya nos habló de la humillación, ahora nos habla de la exaltación de Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora Pablo les muestra la exaltación de Cristo a los filipenses como una garantía de que ciertamente, debido a esa exaltación, estamos capacitados para poder vivir la vida a la cual fuimos llamados. Ejemplo y garantía. Por eso Él les presenta estas dos verdades antes del verso 12. Y cuando Él expresa en el versículo 12, por lo tanto, es interesante entender que esta palabra en griego se empleaba para extraer una conclusión a partir de una declaración anterior. Así que la conclusión a la cual llegamos, en la que Cristo nos dio su ejemplo de humillación, donde Cristo nos da una garantía de vivir esta vida por medio de su exaltación, a esta es la conclusión que llegamos. Ocúpense en su salvación. Y noten lo que dice el verso 12, por tanto, amados míos. Pablo quiere hacer sentir amados a los hermanos en Filipos. ¿Usted recuerda la predicación del domingo pasado? Donde fueron los filipenses los que le mostraron amor a Pablo y él se sentía gozoso debido a ese amor que le había mostrado. Bueno, ahora Pablo aquí anteriormente les dice a ellos, amados míos. No solo les dice amados, le dice amados míos. Son palabras pastorales de parte del corazón de Pablo. Yo los amo, filipenses. Y luego de estas palabras de amor, Pablo pasa a darles una exhortación. Pero es importante resaltar algo. Pablo no hace esta muestra de amor para prepararlos para la exhortación, como diciendo, yo les voy a hablar bonito y luego me les voy con todo a los filipenses. No. ¿Saben qué? Hay algo que Pablo resalta de ellos. Y les dice que ellos lo obedecían tanto en su presencia como en su ausencia. Así que Pablo no tenía que hacerles prepararlos para eso. Pablo sabía que estos hermanos eran obedientes. Pablo los ama sinceramente y ellos han sido obedientes a Pablo tanto cuando Pablo estaba con ellos como cuando Pablo no estaba con ellos. Es el deseo de todo pastor. Pablo desde el principio les muestra a Cristo como ejemplo de obediencia y ellos debían seguir obedeciendo a Cristo aún en medio de los conflictos que estaban viviendo. Y hay una conexión aquí con el verso 14 en adelante, pero solo vamos a leer el 14. Y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y este es mi pasaje del próximo domingo. Pero hay un detalle aquí. Es como si Pablo le estuviera diciendo, filipenses, dejen de estar ocupándose de la queja, dejen de estar ocupándose en la murmuración y ocúpense en su salvación. Ustedes están ocupando, filipenses, las cosas menos importantes, en las cosas pecaminosas, en las más triviales, en las temporales. Ustedes deben ocuparse en su salvación. Están perdiendo tiempo en las cosas tontas de este mundo. Y esa es nuestra tendencia, desenfocarnos a cada momento. Pablo dice, deja de estar perdiendo tanto tiempo en estas conversaciones y haciendo estas cosas. Pasa tiempo, dedica tiempo en ocuparte en tu salvación. Y la expresión ahí es santificación. Y en términos simples, para aquellos que no lo saben, quisiera definir santificación
como madurez espiritual, como crecimiento en santidad. Pablo les dice, ocúpense en madurar espiritualmente. Pablo les está diciendo, ocúpense en crecer a la imagen de Jesucristo. Pablo les está diciendo, ocúpense en crecer en santidad. Hermanas, hermanos, ocúpense en ser más santos, piadosos, iguales a Cristo, parecidos a Jesucristo. Déjense estar ocupando en tanta quejadera y en tanta murmuración, es lo que Pablo les está diciendo. Y Pablo usa una palabra en el versículo 12, cuando les dice, ocupaos en vuestra salvación. Y esta palabra ocupaos se encuentra en presente imperativo. ¿Qué indica esto? Que esto es algo que yo debo abrazar de por vida. Esto no es algo opcional. El imperativo es un mandamiento. Y es importante resaltar que Pablo no está diciendo aquí que yo me puedo ganar mi salvación. Ya que él mismo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 2:8, nos enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por las obras. Pablo no me está hablando de la salvación como algo que se pueda perder, como veremos hoy. Pero al analizar esta frase en su sentido original, en otras versiones y aún en su idioma inglés, el sentir más bien de esta frase, ocupaos, es ejercitar la salvación que ya posees. Ponla en manifiesto, hazla visible. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, cuando dice ocupaos en vuestra salvación. Ocúpense en hacer visible la salvación que han obtenido por medio de la humillación y la salvación de Cristo. Ejerciten esta salvación. Y les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en esto, en crecer a la imagen de Jesús, en ejercitar la salvación, en manifestar la salvación, y háganlo con temor y temblor. Y es importante explicar que esta frase, temor y temblor, no se refiere al temor de estar condenado al tormento eterno, ni a un pavor irremediable al juicio que lleva a la desesperación. No está hablando de eso. Esta frase temor y temblor es más bien un temor reverencial, una preocupación santa por darle a Dios el honor que merece y evitar el castigo que viene por desagradarle. Este temor y temblor del cual se nos habla en Filipenses 2:12 sirve como motivación más bien para llevar una vida obediente y piadosa a Dios. Este temor reverente fluye de la adoración y el amor profundo hacia Dios. Este temor reverente ve todo pecado como una ofensa a Dios y produce un profundo deseo de no ofenderle ni entristecerle, sino de honrarle, agradarle y glorificarle en todo. Esa es la expresión aquí. Pablo le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es como si el apóstol Pablo le dijera a los filipenses, ocúpense permanentemente en evidenciar la obra que el Señor ha hecho internamente en vosotros y háganlo de una manera con la intención de agradar a Dios y evitar el castigo de Dios. Pero ahora Pablo pasa a indicarme el por qué yo debo vivir ocupado en mi salvación con temor y reverencia. El por qué. Verso 13 de Filipenses 2. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Nuestro Dios es un Dios real y personal. Nuestro Dios omnipotente, soberano, omnipresente, creador y sustentador del universo, ama a sus hijos con amor y ternura tiernos. ¿Creen ustedes eso? Siento que vemos a Dios tan lejos muchas veces, como si nuestro Dios fuera un Dios que no se relaciona con sus criaturas. Nuestro Dios se relaciona con nosotros. Él llama a sus hijos, les concede dones a sus hijos,
y equipa a sus hijos con su espíritu para que den frutos en su vida cristiana. Él protege a sus hijos conforme a su pacto eterno, perdona y limpia con gracia eterna a sus hijos. Nuestro Dios es un Dios personal, nuestro Dios es un Dios que se relaciona. No solo nuestro Dios es trascendente, sino que es inmanente. Ese es nuestro Dios. Pablo les dice a los filipenses que Dios es quien está operando en nosotros tanto el querer como el hacer, con la intención de que su buena voluntad sea llevado a cabo. Y quisiera tomar parte de las palabras de un comentarista y exponer lo que esta frase no significa. Y quiero llevarlos a pensar. Voy a necesitar su intelecto para que podamos entender esta realidad, para que de esa manera podamos aplicarla a nuestras vidas, porque este mensaje es para cada uno de los que estamos aquí. En primer lugar, este texto no significa, no está diciendo que es Dios el que actúa en lugar de nosotros. Como si fuéramos una especie de títere. Que Dios coloca su mano, Dios mueve el títere, habla por los títeres y hace todo por los títeres. No, error. Este texto no está diciendo eso, que es Dios el que actúa por nosotros. Lo que el texto está diciendo es que Dios es quien nos lleva al querer como el hacer. En segundo lugar, este texto no está diciendo que Él obra cuando el hombre ha obrado primero. De manera que esto no es, ayúdate que yo te ayudaré. De hecho, quiero decirlo, esa frase no existe en la Biblia. Una vez, un hermano muy querido, ya no está entre nosotros, está en la presencia del Señor. Y él decía, bueno, pastor, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Decía, hermano, la Biblia no dice eso. No. Así que la idea no es eso, como que Dios dice, yo voy a actuar si tú actúas primero. A ver, no, eso no es lo que está diciendo el pasaje. Más bien, Pablo enseña que la razón por la que el hombre obra es porque Dios ha obrado primero. En tercer lugar, este texto tampoco dice que nuestra voluntad es forzada por Dios. No dice eso el texto. La idea más bien aquí es que Él ejerce una influencia tal en nosotros que nos hace estar dispuestos a obedecerle voluntariamente. ¿Han escuchado eso cuando uno está en una reunión con incrédulos y te ofrecen algo de tomar y te dicen, ay, verdad que ustedes no pueden, ustedes no los dejan? No es que no quiero. El Señor transformó mis deseos. Él no solo puso el hacer, sino el querer, el deseo lo puso Él. Es que no quiero, no me apetece. Recuerden que Dios no solo pone en nosotros el hacer, sino también el querer. Todo lo que nosotros hacemos en la obra del Señor es voluntariamente. Nosotros no somos títeres de Satanás y no somos títeres de Dios. Nosotros actuamos con una responsabilidad en la que Dios no deja de ser soberano. Pero para entender un poco más la conexión de la frase ocupaos en el verso 12 y la idea de la acción de Dios en nosotros, según el verso 13, analicemos bien esta frase. Cuando tú revisas el Nuevo Testamento, te darás cuenta que los autores del Nuevo Testamento usaron 3 modos verbales. 3. ¿Cuáles? Indicativo, imperativo y subjuntivo. Los 3. Oh, pastor, ahora gramática. Bueno, yo te voy a mostrar que esto no lo estoy haciendo por hacerlo. Recuerda, indicativo, imperativo y el subjuntivo. Por ejemplo, yo estoy cruzando la calle. Eso es, sí tenía que enseñarle. Indicativo, muchachos. Cruzad la calle, imperativo. Yo podría cruzar la calle, subjuntivo. Pero en cuanto al tema de la santificación, el Nuevo Testamento usa únicamente 2 modos. ¿Cuáles? El indicativo y el imperativo. No usa 3, 2. El indicativo siempre tiene que ver con lo que Dios ha hecho, está haciendo o va a hacer.
el imperativo siempre está relacionado con lo que a mí me toca hacer. Pero hay algo más. En todos los casos, el imperativo está siempre relacionado y colgando del indicativo. Siempre está ahí. En resumen, lo que a mí me toca hacer depende de lo que Dios ha hecho primero. En español. Decía un siervo del Señor: Dios nunca me pide algo para lo que Él no me haya capacitado primero. ¿Entendemos eso? Dios nunca me pide algo para lo que Él no me haya capacitado primero. Ocupaos es el imperativo. Pero la razón por la que tú puedes ocuparte en tu salvación es porque Dios está obrando en ti. Ese es el indicativo. Están estrechamente relacionados. ¿Entendemos eso? Un siervo del Señor lo ilustró de esta manera. Supón que llega un hombre muy adinerado y te regala una casa muy grande y hermosa en una buena zona. Es una ilustración. Pero tú no tenías ni un solo centavo, absolutamente nada. O sea que esa casa se te regaló incondicionalmente. Y como se te regaló incondicionalmente, tú no tienes que hacer nada para perder esa casa porque se te regaló incondicionalmente. Pero hay algo. El dueño de esa casa tuvo que entregar a su hijo amado para poder darte esa casa. O sea que tuvo un valor grande para el que te dio la casa. Y el dueño de la casa solo te hace una petición. ¿Tú dices cuál? Bueno, yo solo te pido que la cuides y que la mantengas limpia. Recuerda que el dueño dio a su hijo amado para darte esa casa. Por lo tanto, es poco lo que te está pidiendo. Nada. Pero tú te mudas a la casa y te das cuenta que todo está muy sucio y desarreglado. Adicional a eso, tienes una enfermedad que te impide cuidar la casa. Tú no tienes ni un centavo, recuerda, para detergente, para escobillas, para trapos, para nada. Tú estás con los bolsillos vacíos. Dice, pastor, ahí sí me identifiqué. Pero quien te dio la casa se entera de tu condición y te dice que tiene la medicina para sanarte. Y adicional a eso te da el detergente, las escobas, los trapos y todo lo que tú necesitas para limpiar esa casa. ¿Cuál excusa tú tendrías para mantener esa casa limpia y en orden? ¿Cómo? No los escucho. Esta ilustración se queda corta, pero nos ilustra un poco lo que está sucediendo en Filipenses 12 y 13. Dios sabe que por sí solo no puedo vivir en santidad. Esa santidad que Él me exige, Él sabe que yo no puedo vivirla a la perfección. Por esa razón, Dios provee todo lo que yo necesito para llevar una vida santa. Yo debo vivir también agradecido con Dios, ya que ha puesto en mí tanto el querer como el hacer, me está dando las herramientas. Pero esta verdad también me lleva a entender que no tengo excusa para ocuparme en mi salvación, así como el hombre de la ilustración. Dios nos da el deseo y el poder para hacer lo que Él nos pide. ¿Escucharon eso? Dios nos da el deseo para hacer lo que Él nos pide. Y a pesar de eso vivimos quejándonos y diciendo a todo el mundo qué difícil es la vida cristiana. Tú dices, no puedo. Dios dice, sí puedes. No como dicen hoy, háblate a ti mismo. Sí puedes. No, es Dios por medio de sus promesas reales, un Dios real que me dice, yo te proveo los recursos. Ustedes han escuchado a esos creyentes que dicen, ay pastor, qué difícil de verdad gozarse en medio de esta prueba.
¿Y por qué es difícil? Pastor, ¿por qué es difícil? ¿Pero por qué es complicado? Porque es muy complicado. No sé explicárselo, pero es complicado. ¿Pero tú eres cristiana? ¿Cristiano? Sí, claro. ¿Pero tú no crees que Dios te está dando los recursos para hacer eso y para vivir con gozo en medio de la dificultad? Sí, pastor. ¿Pero por qué crees difícil? No sé, pastor. Tú lo que eres es negligente en tu vida cristiana, porque Dios nos ha dado todo para poder obedecerle. Y con todo y eso te quejas. Es como si el hombre de la casa le dijera, ay, no puedo. Es que la salud no, ya te curé, y los recursos no, ya los tengo. No, no es que no puedo, la verdad es que no quiero. Y ese creo que es la realidad de muchos creyentes hoy. No es que no pueden, es que no quieren. Yo les voy a ser honestos. A mí me causa a veces dolor ver a cristianos que no salen de esta cara y quejándose todo el tiempo. Es como un autodefensa para que nadie se me acerque, me pida nada, me diga nada, o de repente la lagrimita siempre para que me den mucho. Y es como si vivieran como si no tuvieran los recursos que Dios ha provisto para crecer en su madurez cristiana, para crecer en santificación, para ocuparse en su salvación. Dios te ha dado los medios de gracia, Dios te ha dado su Espíritu Santo para que tú vivas la vida cristiana sin quejas y una vida cristiana sin ningún peso. El Señor dice, llevad mi yugo ligera, ligera es mi carga. Tú y yo somos los que hemos hecho del cristianismo una carga pesada. Pero no es nada pesado. El cristianismo debe ser lo más gozoso del mundo. La alegría debe rebosar en tu corazón. Cuando tú ves a los apóstoles azotados y dice que salieron gozosos de haber sido azotados por la causa de Cristo, tú dices, ellos entendieron qué es el cristianismo. Tú porque no te pudieron vender una harina el lunes, ya entras en una depresión por un mes, te encierras en tu cuarto, y bueno, como David, mojé mi lecho. ¿Qué será si te tomaran y te azotaran como a nuestros hermanos en el pasado? Me temo que este salón está lleno de muchas personas que creen ser cristianos sin serlo. Me temo que aquí hay mujeres y hombres que no son ni siquiera cristianos, que creen que el cristianismo es únicamente venir aquí, sentarse y salir y ya, y tener una Biblia como esta y decirle a todo el mundo, no, yo soy evangélico. Me temo que creen que ser cristiano es llevar un pescadito a la parte de atrás del carro, o llevar una gorra que dice yo amo a Jesús. Me temo que estamos creyendo que eso es cristianismo. Me temo que estamos creyendo que ser cristiano es estar inscrito en un seminario, o tener buena relación con mi pastor, o saber de esto, de aquello. Me temo que estamos viviendo en eso. Mira, todo esto está dado para que venga nuestro intelecto y sea creído, pero también para que sea vivido. A la realidad. Y Pablo dice, ocúpense en su salvación, Filipenses. Y la razón por la que ustedes se ocupan en su salvación es porque Dios pone en ustedes el deseo y el hacer, porque Dios se les provee todos los recursos para vivir su vida cristiana. Gozo en la dificultad, lucha en el pecado, perseverancia en la carrera de la fe. No tienes excusa. La única razón, mujer cristiana, hombre cristiano que estás aquí, por la que tú puedas decir no puedo, es si tú no eres cristiano. Y si tú no eres cristiana, cristiano, estás en graves problemas delante de Dios. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿No pude? La semana pasada analizamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no se trataba de que todo lo que yo deseo lo puedo tener, sino de que las circunstancias que Dios orquestó en mi vida yo las puedo vencer porque Él me fortalece. ¿De qué te quejas? Por favor, respondamos, ¿de qué nos quejamos?
Pablo les dice, están desenfocándose, filipenses, ocúpense en su salvación, ocúpense en crecer a la imagen de Jesucristo, en ser personas más santas. Vean la humillación de Cristo, la obediencia de Cristo, véanlo como ejemplo. ¿Qué excusa tengo yo para no ser obediente si Cristo me modeló en obediencia? Por eso es que Pablo se los expone antes. ¿Qué excusa tengo yo para decir que voy a perder esto que Dios me dio si en la exaltación de Cristo Él me dio esa garantía? Por eso Pablo les menciona esas verdades antes. Dice, debido a esto, por lo tanto, ocúpense en vuestra santificación. Ocúpense en crecer en santidad. Ocúpense en crecer a la imagen de Cristo. Ocúpense en madurar en sus vidas cristianas. Y dejen de estar ocupándose en las cosas tontas, triviales y temporales de este mundo. Ocúpense en lo que importa, su crecimiento en la fe. Y a mí me late que esa es la razón por la que muchos siguen estancados en sus vidas espirituales y siguen viviendo de la misma manera que hace unos años, quejándose de la misma manera de hace unos años, cometiendo los mismos pecados con el mismo énfasis, con la misma fuerza. Y es porque no se están ocupando en esto, a lo cual Dios nos ha dado los recursos para ocuparnos. No puedes decir no puedo. Es que no has querido. Porque Dios ha puesto en nosotros el querer y el hacer. Y si tú no te ocupas en tu salvación, es porque Dios no ha puesto en ti el querer y el hacer. Y si Dios no ha puesto en ti el querer y el hacer, es porque no eres uno de sus hijos. Ese es el orden real. Decía un siervo del Señor, Dios vio que yo necesitaba a alguien que cumpliera la ley de manera perfecta y Dios lo proveyó. Dios vio que yo necesitaba a alguien que muriera en mi lugar y Dios lo proveyó. Dios vio que necesitábamos a alguien que conquistara la muerte y Dios se lo proveyó. Dios vio que yo necesitaba de su poder para poder vivir la vida cristiana y Dios se lo proveyó por medio de su Espíritu Santo. Dios vio que yo necesitaba sabiduría en mi peregrinaje en esta tierra y Dios proveyó su palabra. Dios vio que yo necesitaba un modelo a seguir para imitar sus pisadas y me dio a Cristo. Lo que Dios exige de mí, Él lo provee. Eso es la vida cristiana. ¿Cuál es la excusa que damos para no ocuparnos en nuestra salvación? Dios lo proveyó todo. 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 Absolutamente. Dios es tan bueno y tan hermoso con nosotros que nos ha dicho, corre la carrera de la fe. Pero Él nos entrena, nos da el uniforme, nos da la bebida que necesitamos para correr, nos anima para correr. Si caemos, nos levanta para seguir corriendo. Y con todo eso decimos, no puedo. Hermanos míos, han sido días en los que estoy seguro muchos se han venido desenfocando de sus deberes cristianos. Su vida de oración tal vez, su lectura de la palabra, el congregarse. Y esos son medios de gracia que Dios nos ha dado para crecer en santificación. Para guardar nuestro corazón de la amargura, para llenarlo de gozo, para darnos la fuerza que necesitamos para continuar. Pero si tú no echas mano de nada de esos recursos, vivirás estancado, estancada en tu vida cristiana, aunque tus palabras suenen tan dulces y tan piadosas. Yo necesito que ustedes hoy, Iglesia Bautista Reformada, Trono de Gracia, con ustedes hoy, que piensen en su vida cristiana, en su caminar y en meditar si realmente se están ocupando en su crecimiento en la fe. Si realmente ustedes pueden decir, realmente soy más santa, más piadosa que ayer. Si yo soy más santo, más piadoso que ayer. Y deberíamos, porque Él ha provisto todos los recursos. Dios ha puesto en nosotros todo. Como el hombre de aquella casa, no tiene salud, yo te doy la medicina, no tienes instrumentos de limpieza, yo te doy todo. ¿Qué excusa vamos a decirle a Dios? Es necesario que abandonemos nuestro pecado y ser radicales con Él y llevar una vida santa que agrade al Señor. Es lo que Pablo les está diciendo a los filipenses. Ocúpense en esto, por favor.
Y háganlo con temor y temblor, de una manera en la que Dios sea reverenciado y no provoquen que Dios traiga disciplina y castigo a sus vidas. No provoquemos a Dios, porque Él al que ama también lo disciplina. ¿Qué dirás hoy ante esta realidad? Que no puedes ocuparte en tu salvación, que no estás preparado para crecer en santidad, que no estás preparada para tener gozo en medio de la prueba. Si hay algo que nosotros necesitamos en esta vida es amor, gozo, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso es algo que tú y yo necesitamos urgentemente. Y Dios dice, yo lo proveo por medio de mi Espíritu Santo. Gálatas 5. Todo Dios lo provee. ¿Se dan cuenta? Aún nos dice que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y fiel es Dios que junto con la prueba os dará la salida. ¿Cómo diremos que no puedo soportar una prueba? ¿Cómo diré que no puedo seguir corriendo la carrera de la fe? Dios es tan hermoso que lo que Él me exige, Él lo provee. La santidad que yo no puedo llenar, Él la provee. La fortaleza, la dificultad, Él la provee. Para llenar el estándar divino, yo necesitaba obedecer de la cuna a la tumba, a la ley de Dios. Yo no pude, tú no puedes, pero Él proveyó a quien sí lo pudo, Jesús. Debido a nuestro pecado, un hombre no podía morir por otro hombre. Dios proveyó a su Hijo perfecto, quien cumplió la ley, quien se hizo hombre, 100% Dios, para ser nuestro sustituto en la cruz. Dios lo proveyó. Se requería a alguien que venciera la muerte de una vez y para siempre, y Dios lo proveyó, se levantó de entre los muertos, y hoy recordamos eso. Necesitamos que alguien nos guiara en nuestro peregrinaje cristiano, proveyendo la fortaleza ante la lucha con el pecado y ante las dificultades de este mundo caído, y Dios nos dio su Espíritu Santo. Necesitamos que su verdad nos sea recordado en medio de las luchas y el desánimo, y Dios proveyó su palabra. Necesitamos que cada semana alguien nos llamara a volvernos al pacto de Dios y a recordar sus promesas y abandonar nuestros pecados, y Dios ha provisto pastores y maestros. Dios nos ha provisto todo. Aún la compañía de hombres y mujeres que nos animen a correr la carrera de la fe, y nos dio la iglesia. Luego de la muerte necesitamos vida para gozarnos en el Dios al que servimos en la tierra, y Él nos dio vida eterna y ha comprado el cielo para nosotros. ¿Te das cuenta todo lo que Dios nos ha provisto? ¿Te das cuenta todo lo que compró en la cruz? ¿Te das cuenta lo precioso que luce el Evangelio en la vida cristiana y lo ligera y lo hermosa que es la vida cristiana? Yo amo el ser cristiano. Y un día entendí que si hay un camino de tanta felicidad y gozo, era el cristianismo. Pero primero tuve que pasar en los días en donde yo mismo me flagelaba y besaba al legalismo y le daba la mano y caminaba junto a él. Hasta el día que alguien me recordó de nuevo la cruz y me dijo: mira el cristianismo, el Dios que demanda de ti pureza y santidad, Él te la provee. El Dios que demanda a ti caminar en la vida cristiana, Él te da las fuerzas para correr, Él te ayudará, Él está con nosotros. Nuestro Dios es bueno y misericordioso en eso. Aunque yo sigo siendo responsable, Él nunca dejará de ser soberano y poderoso en mi santificación. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios y está con nosotros. Dice: yo estaré con vosotros hasta los últimos días. Ni siquiera nos dejó solo en un momento. ¿Cómo yo puedo decir: no puedo vivir de una manera que a ti te agrade? Esto es imposible. No, no lo es. El verso 13 de Filipenses 2 dice: Él pone en ti el querer y el hacer. Él te guía a vivir una vida santa y piadosa. Yo espero que este sermón, al salir de aquí, nos haga tirar a la basura nuestra pereza y negligencia
y nos ayude a echar mano de los medios de gracia, crecer en santidad para la gloria del Padre y entender que en esta carrera no estamos solos, que Él nos da los recursos para continuar, que Él es bueno y amoroso con sus hijos y que nos muestra su amor en todo tiempo y nos provee las herramientas en todo tiempo y nos dice, sí puedes vivir de una manera que me agrade, no perfectamente, porque ya mi hijo la vivió por ti, pero sí sinceramente. Hermanos míos, esforzados. Cambien esas caras de hielo y gócense que el Señor ha perdonado sus pecados. El Señor ha resucitado entre los muertos. El Señor les ha dado vida y puso su espíritu a la tercera persona de la Trinidad dentro de un pecador como tú y como yo, para que podamos vivir la vida cristiana de una manera que Él sea digno y alabado y glorificado en todo lo que hacemos y podamos llevar una vida en la que este mundo se impacte y pueda decir, solo Dios puede hacer eso en un pecador. Que podamos decirle al mundo, yo no soy como tú, pero no porque yo merezca esto, no, sino por la gracia del Señor, quien me fortalece, quien me ayuda a seguir, quien es misericordioso conmigo, quien me da la fuerza para continuar, quien me dice sí puedes llevar una vida santa y gloriosa, quien envió a su Hijo como sustituto por mi maldad y quien me ama, quien me ama, quien me ama grandemente, el Dios del universo. Y en su amor me dice, hijo mío, ¿crees tú que yo te voy a dejar solo? ¿Crees tú que un Dios que nos ama ha pensado dejarnos solos? ¿O a ver que no podemos hacer algo? ¿Crees que un padre cuando ve a su hijo aprendiendo a manejar bicicleta y su hijo se cae, se golpea, se mofa? No, él va corriendo a ayudarle. Y como un día se los decía, aún nuestro Dios se goza en nuestra obediencia imperfecta. Así como un padre cuando va el niño en el triciclo intentando manejar bicicleta y el niño se le va a la bicicleta, intenta caerse y el padre no está diciendo, tonto, no sabes, no, él está diciendo, ven hijo, y el hijo viene triste, papá, pero no pude manejarlo, no importa hijo, pero lo intentaste. Así nuestro Dios, aunque Él sabe que no hemos vivido esa vida perfecta ni la viviremos en esta tierra porque ya su Hijo Jesús, nuestro sustituto, la vivió, Él se place, hija mía, hijo mío. Yo sé que es dura tu lucha y difícil la tarea. Yo sé que han sido días oscuros y pesados para ti, pero el hecho de que lo intentes trae gozo a mi vida. Trae gozo. Y nosotros lo hacemos por amor a ese Dios. ¿Cuál es la respuesta inmediata a alguien que me dio su Hijo, que me dio la vida, que me mantiene vivo y me dio vida eterna? ¿Cuál es la respuesta inmediata mía hacia Él? Amor, gratitud, obediencia. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Aún esa obediencia que Dios demanda de ti y de mí, Él nos da, aquí están las herramientas para vivirlo. Ahí está mi ley, Señor, adorarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente a la perfección no puedo. Tranquilo, ya mi hijo lo vivió. Y a ti en este peregrinaje yo te daré las fuerzas para que te esfuerces a vivir de esa manera. Porque yo soy quien pongo en ti el querer y el hacer. No digas no puedo, hija mía. No digas no puedo, hijo mío. Claro que sí puedes. Y no por algo en ti, sino por mí, quien te provee las fuerzas para seguir. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer y el hacer. Que podamos llevar una vida santa, que le agrade a Él, viendo a Cristo en su humillación como un ejemplo de obediencia. Tú estás llamado a obedecer a Jesús. Bueno, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en su exaltación, Él te da la garantía de que la salvación que Él compró para ti nadie la quitará, porque Él fue y Él es el que pone en ti el querer y el hacer. Y Dios nunca es descuidado en su labor con sus hijos. Dios nunca se olvida de sus hijos. Así que puedes tener la paz de que en esta carrera cristiana vas a llegar hasta la meta. Pero no por ti, sino porque Él pone en ti el querer y el hacer. Así que esfuérzate y corre. Y tú dirás, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo conjugo esas dos verdades? La Biblia no lo explica, pero allí están. Tú eres responsable y Él es soberano. Y tú has llegado hasta el día de hoy. Gracias a lo que el verso 13 de Filipenses 2 dice. Porque tú sabes que muchas veces has querido claudicar
que muchas veces te has sentido tentada y tentado a seguir las corrientes de este mundo, que muchas veces te has sentido tentado, tentada a meterte de cabeza en el pecado y quedarte allí, pero llega Dios y te saca, llega Dios y te saca, llega Dios y te saca, llega Dios y te saca y te dice, sigue, sigue, sigue. Ese es nuestro Dios. Corramos la carrera de la fe, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor, recordando que Dios está obrando y Él provee los recursos para que tú y yo podamos continuar esta vida cristiana, este peregrinaje en esta tierra. ¿Y saben qué? La vamos a correr contentos y gozosos. Así que tira la amargura a la basura y tu frialdad, porque eso es lo que puede estar demostrando que no eres cristiana, que no eres cristiano. Gózate, porque el cristianismo no solo es lo más hermoso que hay, sino que nos ha provisto el cristianismo la relación más importante que tú y yo necesitamos, y es una relación con nuestro Dios. Oremos.